Seguimos estudiando las cartas del apóstol Pedro. Hasta ahora hemos aprendido sobre quién fue el apóstol Pedro. Hemos aprendido que estas cartas fueron escritas para alentar a los cristianos que están comenzando a sufrir por causa de la persecución romana. Leyendo al apóstol, nosotros mismos encontramos esperanza al saber que nuestra salvación es el fruto de la elección de Dios Padre, la ejecución del plan la llevó a cabo el Hijo y que posteriormente fuimos rociados y santificados para Dios por la obra del Espíritu Santo. De tal forma que nuestra salvación está recubierta con la certeza que la salvación es del Señor en favor nuestro. Sobre esta maravillosa gracia profetizaron los hombres de Dios y hasta los ángeles anhelan mirar en ella, mientras que para nosotros su misericordia es una verdadera esperanza que no será avergonzada, puesto que a pesar de haber nacido enemigo de Dios, siendo llevado por las pasiones naturales, ahora hemos sido rescatados de nuestra antigua vana manera de vivir. Por causa de esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, el apóstol nos llama a no conformarnos a los deseos que antes abrazábamos cuando vivíamos en la ignorancia. Al contrario, a pesar de las diversas aflicciones a las que nos enfrentemos por poco tiempo, ya que somos piedra viva como nuestro Señor Jesús es piedra viva, al acercarnos a Él podemos ser edificados como un templo de Dios, como sacerdotes que ofrecen alabanza y adoración a Dios. Una vez más, el apóstol fija nuestros ojos en nuestro Señor Jesús, porque las personas y los líderes religiosos de su tiempo lo rechazaron, tropezaron y cayeron. Pero para Dios Jesús es la piedra escogida preciosa y la piedra principal sobre la cual Él ha construido el reino de Dios. Vamos a la porción que estudiaremos el día de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 9 al 18 y dice de la siguiente manera, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar.
Vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección para estudiar esta porción de las Escrituras y que hable a nuestros corazones, Señor. Y somos totalmente dependientes de la iluminación de tu Espíritu Santo, por lo cual rogamos, Señor, que nos permita recibir esa iluminación, que nos ayudes a entender las gloriosas verdades que tú has puesto en estos versículos y sobre todo que nos permita responder con nuestra vida, Señor, este llamado que nos hace a través del apóstol Pedro. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Bien, como siempre, lo más importante que vamos a hacer es leer estas porciones y desglosar cada una de sus enseñanzas. Por tanto, mis amados hermanos, vayámonos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es uno de los hermosos versículos que los cristianos memorizamos. Sobre él se enseñan en diversas predicaciones y aunque generalmente se hace divorciado de sus contextos, tanto anterior como el posterior, este versículo inicia con la frase más vosotros sois. Esta frase hace un contraste en referencia al grupo de personas de los que acaba de estar hablando en el versículo anterior. Ellos están en una condición y nosotros estamos en otra condición. Para tener claro el contexto de Primera de Pedro 2, del 6 al 8, es lo que hay anterior a esto. Él nos muestra que aquellos que han rechazado a Jesús, aquellos que tropezaron con la piedra angular, y miremos cómo lo sintetiza Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, para tener claro con quién está haciendo el contraste el apóstol en estas citas. Y dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dijimos que estos hombres fueron los líderes religiosos de la época de Jesús junto con todos sus seguidores y sin embargo la Biblia se refiere a ellos como desobedientes a la palabra, es decir, su estatus religioso no los vuelve obedientes de la palabra. Y como anteriormente hemos leído, por causa de no obedecer el Evangelio, estos hombres están condenados al castigo eterno, a la ira de Dios que está sobre ellos todo el tiempo. Pero al iniciar el versículo 9, nos coloca a nosotros en la posición contraria, porque la frase es, más vosotros. Primero que todo, presupone que nosotros sí somos obedientes al Evangelio. En segundo lugar, presupone también que fuimos destinados para obedecer el Evangelio. Por lo cual, la diferencia entre los desobedientes y los obedientes lo hace un factor externo, es decir, la soberanía de Dios de la cual nos ha hablado muchas veces el apóstol Pedro a este momento. Esto nos recuerda, por ejemplo, esa frase de cómo Dios Padre nos escogió según su presciencia. En ese sentido, la frase sería algo así como tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, mas vosotros sois, y literalmente es cuando nosotros podemos ver estos dos contrastes de lo que hablamos. Presupone que somos destinados a obedecer y que hemos sido obedientes. Estamos listos para continuar una vez más con este versículo. Solo nos quedamos viendo la primera frase, pero miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9. Versículo 9 dice de la siguiente manera. Dice así, 9 y 10.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Porque en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes de una interpretación más profunda, generalmente pensamos en estos versos de forma antropocéntrica, pero veamos cómo cada verdad gira en torno a Dios y no en torno a nosotros. Fue Él el que nos escogió. Él nos ha hecho sacerdotes. Él nos ha comprado para ser su pueblo. Él, en su propósito, literalmente nos ha llamado para que su nombre sea alabado, para que su misericordia sea predicada. Fuimos desobedientes, estábamos condenados como ellos, pero en su soberanía decidió tener misericordia de nosotros, teniendo claro que lo que somos no depende de nosotros, sino de quien nos ha elegido. Entonces, veamos qué es lo que significa cada una de estas afirmaciones. Y la primera que vamos a hablar es linaje escogido. Al señalar que somos parte de la realeza, hace una alusión directa a nuestra posición como hijos adoptados de parte de Dios. Mira lo que dice Gálatas 4 del 4 al 7, y lo dice de forma muy clara. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pasamos de formar parte a formar parte de la familia de Dios, y el mismo Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos como hijos cercanos, y literalmente todo esto ocurre por causa de la venida de nuestro Señor Jesucristo y por causa de que a través de Él hemos sido adoptados. ¿Y cuál es la garantía de que somos hijos? Que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y este Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con confianza en una relación de hijos adoptados con Dios. Miren lo que dice Romanos 8 del 15 al 17. Lo dice de la siguiente forma: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, hemos sido adoptados como hijos y por eso somos linaje escogido. La segunda frase que encontramos es la frase que dice real sacerdocio. Dios prometió para construir para sí una nación de sacerdotes. Hay muchos pasajes en los que vemos esto, se lo dice Israel al nomás llegar al monte Sinaí, y Israel falla en las promesas, más bien en el lado que les corresponde, y sin embargo Dios sigue prometiendo que Él formará una nación de sacerdotes. Mire cómo lo dice en Isaías 66, 21. Dice así: y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. Así dice Jehová. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, vemos las alabanzas de los redimidos ante el trono de Dios, que glorifican a Dios por haber redimido, redimido para sí
a un grupo que él había escogido, salvándonos del castigo que merecíamos y además habernos convertido en un pueblo de reyes y de sacerdotes. Así lo dice Apocalipsis 5 del versículo 9 al versículo, eh, perdón, no leímos Isaías. Isaías dice también 62:12 y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová. A ti te llamará ciudad deseada, no desamparada. Y bueno, al final es importante saber que asimismo somos acreedores de la bienaventuranza, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él ha escogido como heredad para sí mismo. Y nuevamente, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Literalmente somos un pueblo adquirido y una nación santa que Dios ha escogido para sí mismo. Y esa es básicamente nuestra tercera frase. Ahora, eh, es preciosísimo lo que estamos, en las riquezas que estamos encontrando en estos versículos. Ahora es importante remarcar que hemos sido eh, redimidos para proclamar las virtudes de este maravilloso Dios quien nos ha salvado. Y es que la escritura es increíblemente clara cuando lo dice en la cita principal que tenemos en Primera de Pedro 2:9. eh, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Sobre el versículo 9, Martín Lutero dijo, eh, todos a la vez somos consagrados sacerdotes por el bautismo, como lo dice San Pedro como lo dice San Pedro, ustedes son sacerdotes y reyes. De ahí que se sigue que entre los laicos y sacerdotes, príncipes y obispos, como eclesiásticos y seglares, nada hay que los distinga excepto sus funciones. Todos tienen la misma profesión, pero no todos tienen la misma obra. Esto es básicamente el comentario de Martín Lutero sobre estos versículos. Antes de volver a leer esta frase, es importante simplemente reflexionar en todo lo que esto significa. El hecho de que somos sacerdotes nos nos pone en una posición directa de contacto con Dios. Antes el pueblo tenía un sacerdote a través del cual se relacionaban con Dios. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y el sacerdote delante del pueblo representaba los intereses de Dios. Y sin embargo, lo que ocurre es que si nosotros somos sacerdotes, somos nosotros quienes nos relacionamos directamente con Dios. Ahora, es buen momento para volver a leer esta cita que ya la leímos, pero tengámosla más fresca para entrar en la parte final. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Finalmente,
Todo esto que hemos llegado a hacer no pasó porque fuésemos mejores que los demás. No se trata de que fuimos más inteligentes o más religiosos o más buenos. Nosotros también habíamos rechazado la piedra viva. Nosotros también habíamos tropezado. Éramos enemigos de Dios, merecedores de su ira. Nuestras obras eran prueba de nuestra condición. Éramos dignos de estar bajo la ira de Dios. Pero ahora Dios ha extendido su misericordia sobre nosotros y nos ha convertido en su pueblo, justo como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 9 del 25 al 26. Y dice así, déjeme agrandarlo, y dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar en el que se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Hasta ahora hemos encontrado muchas riquezas en estos versos, buen momento para continuar aprendiendo lo que nos tiene el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Y desde luego para ello necesitamos continuar con la lectura. En Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 11. Y dice de la siguiente manera. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol expresa una petición que tiene como base tres diferentes aspectos. Primero, las maravillosas riquezas que nos mencionó en los versículos previos, en los cuales enfatiza que ya no somos parte de las tinieblas y que por tanto es lógico que Pedro nos ordene no vivir como en tinieblas. En segundo lugar, apela a nuestra ciudadanía celestial, lo cual nos deja en la posición de extranjeros y peregrinos que están en la tierra por corto tiempo. En tercer lugar, el amor por los creyentes que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, básicamente hace que Él nos hable estos versículos, que literalmente se dirige a nosotros como amados. Existe una gran humildad de parte de Pedro al escribir de esta forma, ya que como apóstol de Jesucristo tiene autoridad para ordenarle a la iglesia y sin embargo con humildad le pide a la iglesia abstenerse de satisfacer sus deseos carnales. Ahora, no es la primera vez que el Espíritu Santo nos muestra en el Nuevo Testamento una relación entre negarse a los deseos pecaminosos y eh, al mismo tiempo ocupa la razón de que somos ciudadanos celestiales como el motivo por el cual nosotros podemos oponernos a estos deseos. Eh, un ejemplo clásico lo encontramos en el apóstol Pablo cuando hace un contraste entre aquellos a los que llama enemigos de la cruz y los cuales describe como personas que viven conforme a los deseos de su propio vientre. De hecho, su propio vientre, sus propios deseos son su Dios. Y en contraposición nos pone a nosotros, quienes somos ciudadanos celestiales, que vivimos para lo eterno, no para lo terrenal. Así lo dice Filipenses 3, del 18 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejanza al cuerpo de la gloria suya. Así, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo señalan que nuestra ciudadanía es celestial. Y no, esta verdad nos hace extranjeros y peregrinos que deben esperar a casa para ser saciados y para tener una alegría plena. Saciados plenamente y una alegría plena solo viene cuando lleguemos a casa. Así que es buen momento para negarnos a nuestros propios deseos. Teniendo esto claro, volvamos a las citas que estamos estudiando, continuemos con las citas y vamos a seguir en 1 de Pedro capítulo 2, del versículo 11 al versículo 12. Y dice de la siguiente manera, dice así. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que va, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Digamos que un resultado directo de abstenerse de satisfacer nuestros deseos carnales, los cuales batallan contra nuestra alma, vamos a tener una buena manera de vivir. Es literalmente opuesto, es diametralmente opuesto. Entre más nos negamos a nuestros deseos, mejor va a ser nuestra forma de vivir. No solo una forma privada frente al Señor, sino también una forma pública frente al Señor y a los demás gentiles. Para el apóstol, este es un testimonio previo en favor de los elegidos. La idea que nos plantea Pedro es que nuestra forma de vivir sea siempre buena, aún frente a los no creyentes, para que cuando la luz de Cristo les ilumine para salvación, ellos recordarán cuál fue la forma de vida que vieron en nosotros y por esa forma de vida glorificarán a Dios, aunque mientras sean incrédulos nos señalen como malhechores. En los siguientes versículos el apóstol profundizará en algunas formas prácticas de cómo mantener una buena forma de vivir frente a los gentiles. Y es exactamente en lo que nos vamos a concentrar los versículos que continúan. Podemos decir que comportarnos como extranjeros y peregrinos se traduce en someternos también a todas las instituciones humanas, con todo lo que esto significa. Miremos primera de Pedro 2, 13 y 14. Dice de la siguiente manera, dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes, porque él, como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Voy a volverlo a leer, ya que ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Nuevamente el apóstol motiva la petición. En este caso nos dice, por causa del Señor. En otras palabras, lo que estoy por pedirte, quiero que lo hagas por el Señor Jesús, por el amor que le tienes a Él y para su gloria. Entonces nos da una orden y es someternos. Es una palabra muy importante que muestra un trato diferente a esta situación en comparación con lo que nos presentó en el versículo 11.
Allá nos ruega considerarnos extranjeros y peregrinos, mientras que acá nos ordena someternos. Acá nos está pidiendo algo que es necesario que cada creyente haga por causa del Señor. La petición expresa es que nos sometamos a toda autoridad. Esta frase es sumamente relevante cuando tomamos en cuenta las autoridades que gobernaban el Imperio Romano en ese tiempo. Aunque ya tuvimos un tiempo de verlo de forma más detallada, me gustaría solamente recordar algunos elementos morales que llenaban de descrédito a algunos de estos emperadores cercanos al tiempo en el que se escribe esta carta. Por ejemplo, el emperador Calígula, el historiador romano Suetonio, nos dice que fue el tercer emperador romano que vivió y reinó muy poco tiempo. Murió asesinado a sus 29 años después de creerse un dios durante apenas 4 años de poder absoluto. Sangre derramada, escándalos sexuales, incestos, un gran número de ejecuciones ordenadas, algunas y otras fueron hechas de forma personal. Todo esto es incalculable, la gente que murió. Salió a luchar contra Poseidón, el mitológico dios del mar, el cual obviamente nunca le respondió su ataque porque no existía. Nombró a su caballo favorito como senador y bueno, claramente tenía problemas mentales. Otro emperador, el emperador Nerón, según el historiador Suetonio, se entregó por grados y en secreto al ardor de sus pasiones. La petulancia, la lujuria, la avaricia, la crueldad eran parte de su día a día. Se nos señala que él quería cambiar Roma y por ello incendió la ciudad para luego culpar a los cristianos y poder perseguirlos. Con esos ejemplos podemos decir que validar nuestra sujeción o no a las autoridades basados en la moral que ellos tienen nos deja con la certeza de que jamás debemos de sujetarnos. Por ello el argumento del apóstol tiene como base hacerlo para o por causa del Señor. De modo que nos sometemos a las autoridades terrenales, pero no por ellos, sino por el Señor. Sobre el principio de la sujeción a la autoridad terrenal nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 20:25, una famosa frase que dice, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No hubo un llamado a la insurrección, ni tampoco señalar que sujetarse a las autoridades puestas por Dios es contrario a sujetarse a Dios. Así que Jesús enfatiza la importancia de dar el honor, el respeto y la obediencia a aquellos a los que Dios ha permitido estar en autoridad. Eh, Sobre esto nos dice el apóstol Pablo en Romanos 13 del 1 al 7 de una forma más clara, bueno, más bien en otras palabras, lo mismo que acabamos de aprender. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que tienen continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El principio que presenta Pablo es claro. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. En otra cita, el apóstol instruye a su discípulo que este principio debe ser enseñado en las iglesias que Dios ha puesto a su cargo. Miremos Timoteo 3:1. Lo dice así. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. La razón para sujetarse a las autoridades sin mirar su moral o sus razones es porque el Señor las ha colocado en esta posición de autoridad. Nabucodonosor, uno de los emperadores más poderosos, de hecho, el emperador de uno de los imperios más esplendorosos de toda la historia, aprendió esta lección de la que estamos hablando por la pura gracia de Dios, de que Dios es quien pone y quita reyes. Después de tener un sueño, él le pide al profeta que interpretara lo que había soñado. Y así lo hace el profeta Daniel en capítulo 4 del 24 al 25, que dice de la siguiente manera, Daniel 4, dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Después de que todo lo que había sido profetizado por Dios ocurriera en la vida de Nabucodonosor, perdió su razón, actuó y vivió como un animal, hasta él mismo narra literalmente que se le había cubierto el cuerpo de pelos, las uñas le habían crecido, y llega el momento en que todo esto termina, justo también como Dios lo había profetizado, y lo narra Nabucodonosor en el capítulo 4, versículo 34 al 37 del libro de Daniel. Y vamos a ir a la cita, dice así. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. De forma que nos sujetamos a las autoridades por causa del Señor. El principio nos lo acaba de enseñar Nabucodonosor.
Él reconoció que Dios quien da literalmente la autoridad, entendiendo que Dios pone la autoridad y es Él quien quiere que esa persona ejerza autoridad. Existen dos cosas más que los cristianos debemos hacer frente a nuestros gobernantes mientras estamos sujetos a su autoridad. La primera es orar por nuestros gobernantes. En este sentido, y por razones obvias, el apóstol Pablo sabe que muchas veces no estaremos de acuerdo con lo que hagan nuestros gobernantes y sabe que muchos de ellos, al ser enemigos de Dios, también tomarán malas decisiones. Por eso instruye a su discípulo Timoteo cuando le dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2, lo dice de esta manera. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tomando estos versículos como base, entre más mal entendamos o pensemos que lo está haciendo el gobernante, más profunda debería ser nuestra oración por ellos. En segundo lugar, tomando el ejemplo de Juan el que bautizaba, también debemos de confrontar a los gobernantes con sus pecados. Miren cómo lo hacía Juan, el que bautizaba en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 20. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Esta confrontación tiene varias características. Primero, no está basada en una moral subjetiva, sino en la ley de Dios dada a Moisés. Segundo, no se hace un llamado a la insurrección del pueblo, sino al arrepentimiento personal del gobernante. Tercero, no se hace basado en preferencias políticas, es decir, se realiza con todos de igual manera, sin preferencias, me caiga bien o no me caiga bien, sea de mi partido político favorito o no. Teniendo esto claro, lo que significa someterse a las autoridades y los alcances que tiene, pasemos a las últimas dos porciones de Primera de Pedro. Me gusta muchísimo literalmente lo que estamos por leer, porque es muy sencillo. Estamos básicamente concretando con la última parte que es bastante más sencilla que todo lo anterior. Y así es como continúa el apóstol en Primera de Pedro, capítulo 2, 16. Dice así, perdón, 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Anteriormente mencionamos como la iglesia cristiana moderna ha estado muy preocupada por descubrir cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y dijimos que aunque generalmente se habla de este tema como algo etéreo, la Biblia siempre se especifica cuando habla de la voluntad de Dios. Este es un caso muy claro. El apóstol nos recuerda cuál es la voluntad expresa de Dios. Esto es que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestra respuesta apologética contra los detractores de Cristo es nuestra vida misma.
Ellos hablan con ignorancia e insensatez, mas nosotros vivimos haciendo el bien. El apóstol Pablo, después de animarnos a poner nuestra ansiedad sobre el Señor Jesucristo y siguiendo esta misma idea, nos dice en Filipenses 4:8 lo siguiente. Nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es la voluntad de Dios. Por esto lo tenemos en las Escrituras, que hagamos y pensemos el bien de tal forma que hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Y el pasaje que estamos leyendo continúa de la siguiente forma. Regresemos a la cita principal y dice así: Primera de Pedro 2:15, que ya leímos, y el versículo 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Todos los versículos anteriores en los cuales el apóstol nos ha llamado a ser santos como Dios es santo y nos ha llamado a negarnos a nuestros deseos pecaminosos que batallan contra el alma, lo hace reconociendo que somos hombres libres, que hemos eh, perdido, que no hemos perdido esta libertad cuando la Biblia nos pide literalmente que hagamos estas cosas. No dejamos de ser libres. Dios tiene siervos y solo los siervos de Dios son hombres libres. La intención de Dios al liberarnos es que en nuestra libertad hagamos el bien que hará callar la ignorancia de los insensatos. Vamos a ir concluyendo con los últimos versículos de nuestra cita del día de hoy y vamos a leer vamos a leer Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18. Honrad a todos, amad a los hombres, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cuatro órdenes generales y claras y una orden muy específica. En primer lugar, pide a todos los creyentes que traten a todas las personas como dignos de honor. Luego, pide a los creyentes que amen a sus hermanos en la fe. Otro punto importante es mantener el temor de Jehová. Recuérdense que el temor de Jehová es una de las características de los creyentes en el primer siglo. Y como dice la Escritura, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Además, la sabiduría nos ayuda a vivir una vida que hace siempre el bien y sobre todo de estas manifestaciones del bien de las que está hablando el apóstol. Y repite la importancia de honrar al rey que Dios ha puesto en autoridad. Finalmente, una persona que está en posición especial, como los esclavos, aunque nosotros vivimos en una sociedad que ha superado de alguna forma la esclavitud y por tanto este concepto nos da la sensación de ser bastante lejanos a nuestro tiempo, también entendemos que el esclavo está obligado a sujetarse a la autoridad de un amo. Y como en el caso de quien se sujeta a los gobernantes, aquí el apóstol es enfático que los esclavos deben de sujetarse a sus amos, sea que sus amos sean buenos o sean malos. Un último versículo que quisiera revisar el día de hoy, referente a todo lo que hemos hablado, está en el capítulo 6, versículo 9 de Gálatas, donde el apóstol Pablo
nos anima referente al bien diciendo lo siguiente: no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quisiera terminar el día de hoy leyendo para todos ustedes eh, un pequeño comentario de Martín Lutero referente a 1 de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 17. Si todo va conforme al orden establecido por Dios, éste les ha confiado a las autoridades su derecho de castigar el vicio y la injusticia. Por tanto, hay que reprender a los dirigentes civiles y dejan de que se avasallen los bienes de los súbditos y permiten que se les esquilme con usuras y mal gobierno. Sin embargo, no es conveniente que un predicador se ponga a establecer el orden que se ha de observar, ni tasas de precio del pan, de la carne, etcétera. Lo que tiene que hacer en el púlpito es enseñar a cada uno, según su condición, que ha de ajustarse fiel y diligentemente a lo prescrito por Dios, que no robe, que no cometa adulterio, que no maltrate, que no, ni veje, que no engañe a los demás, ni se aproveche de ellos. Este es el comentario de Lutero, realmente es algo sumamente fácil. Todo lo que acabamos de leer referente a el capítulo 2 de Pedro es demasiado fácil de entender, así que hay tantas cosas que decir, pero si hay algo que podemos saber con certeza y que Dios quiere que vivamos de tal forma que nuestra conducta sea buena siempre y un testimonio aún delante de los creyentes que se burlen por nuestra forma de vivir. Bueno, mis amados hermanos, esto va a ser todo por el día de hoy. Recordémonos vivir como extranjeros y peregrinos para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto y espero verlos pronto.